Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de comisiones. Estamos en el Congreso Nacional, acá en la ciudad de Valparaíso, en la región de Valparaíso, y el día de hoy nos va a tocar ir a ver el trabajo de la Comisión de Minería y Energía, que va a estar sesionando en el auditorio Pedro Montt de la Biblioteca del Congreso Nacional. Esto desde unos minutos más en adelante hasta las 13 horas aproximadamente está citada la comisión del día de hoy. ¿Qué proyectos o qué temas tienen en tabla esta comisión? El primero de ellos es conocer el impacto del proyecto hidroeléctrico Alazán en las comunidades agrícolas y regantes de la sexta región. Este va a ser el primer punto que va a estar en tabla cuando vemos en imágenes que ya está bastante constituida la comisión. Ya de hecho comienza el trabajo en unos minutos, lo estamos viendo. El segundo punto que tiene el tabla el día de hoy es el de comenzar la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de algún accidente de fuerza mayor. Lo dejamos de inmediato con el comienzo de esta comisión. Abocarse a los siguientes asuntos. En primer lugar, conocer el impacto que tiene en el proyecto hidroeléctrico Alazán en las comunidades agrícolas y de regantes de la región de O'Higgins. Al efecto, se han invitado al alcalde de Coinco, de Doñihue, a los señores Gregorio Valenzuela y Boris Acuña, respectivamente, al presidente de la Junta de Vigilancia de la segunda sección del río Cachapual, y a los dirigentes agrícolas del sector posiblemente afectado. Y en el punto segundo tenemos comenzar la discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor. Yo quiero en primer lugar saludar a nuestra subsecretaria, señora Jimena Jara, que está representando a nuestro ministro en el día de hoy, el ministro de Energía. Y nos interesa mucho también poder que usted sea testigo de la información que nos van a entregar justamente quienes hoy día están en esta sala. Quiero saludar a quienes son los representantes del municipio de Doñihue, el alcalde subrogante, don Juan José Enríquez. ¿Está por aquí? Bienvenido. Al encargado de la unidad ambiental, don Hugo Aros. Bienvenido. De la Junta de Vigilancia de la segunda sección del río Cachapual, a don Sergio Jerez. Bienvenido, don Sergio. A don Gustavo Briceño. Don Gustavo. A don Marcos Labra. Presente. Y a la señora Marlene Sepúlveda. De la Junta, también de la comunidad de Canal Copequén del río Cachapual, la coordinadora señorita Daniela Marchán. Al director, don Jaime Ignacio Ureta. Al director, don José Soto Ramírez. Y a don Manuel Holguín Díaz. Bienvenidos. Y también a los representantes de los vecinos de Lo Miranda, la señora María Paz Miranda, presidenta de la Junta de Vecinos. A don Pedro Rojas, agricultor del sector, y a don Rodrigo Rubio. Yo quisiera ofrecer la palabra en primer lugar a la representante de la Junta de Vigilancia del río Cachapual para que nos expongan las preocupaciones que tienen justamente como segunda sección del río Cachapual del proyecto Alazán. Le ofrezco la palabra a señora Marlene. O don Sergio, quien estime conveniente inicial. Sí. Buenos días. Señor presidente de la comisión, primero que nada agradecer, ¿no es cierto?, igual que los demás senadores, y agradecer la invitación que nos han hecho. Esta instancia para nosotros es muy importante. También dar las excusas del presidente de la Junta de Vigilancia, segunda sección, don Aníbal Vial, que por razones de fuerza mayor no pudo acompañarnos hoy día. Pero la verdad que para nosotros es muy importante que, además la presencia de la subsecretaria, ¿no es cierto?, conocer un poco cuál es, en qué consiste este proyecto y además un poco dentro del diálogo que esperamos que se produzca en este poco espacio, ver las posturas de cada uno. Desde ya decirle, ¿no es cierto?, que para nosotros como Junta de Vigilancia, en representación de 25 canales que tienen la zona, las comunas de Coinco, Coltauco, Doñihue,
sector norte de San Vicente y sector norponiente, ¿no es cierto?, de la comuna de Rancagua. Tenemos una postura negativa frente a este proyecto porque la verdad es que el impacto que produce en nuestras comunidades, sobre todo en una sección donde el recurso agua es muy escaso, donde la infraestructura que tenemos, ¿no es cierto?, no es de la mejor, por lo tanto, la verdad es que tenemos mucha preocupación si es que este proyecto se llegara a instalar en la zona. Además que nos sentimos siendo usados, ¿no es cierto?, como una especie de experimento en este tipo de proyectos, porque es por primera vez, no existe otra experiencia en el país en donde se instale, ¿no es cierto?, una central hidroeléctrica, aunque sea de paso, que en la práctica no lo son, que se instale en una sección en la parte baja, ¿no es cierto?, del río Cachapoal y entre Bocatomas. Aquí la señora Marlene Sepúlveda, ¿no es cierto?, quien es nuestra asesora técnica en el tema, va a dar a conocer el proyecto, en qué consiste más o menos el proyecto y un poco cuál es el proceso que hasta ahora se ha llevado a cabo. Así que, señora Marlene, le doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, señor presidente de la Comisión de Energía y Minería. Lo que les traemos hoy día es una breve presentación para poder hacer una vista de cuál es la realidad que sufre el sector de Lo Miranda, Doñihue, ¿cierto?, con la instalación de este proyecto que está en evaluación ambiental aún, ya hace más de un año, y cuál es la experiencia que nuestra región de O'Higgins tiene respecto de proyectos energéticos. La región de O'Higgins, por condiciones estratégicas, está también muy cerca de los grandes demandantes de energía y, por lo tanto, dado sus recursos naturales, también ha sido muy atractivo para las empresas de generación eléctrica. Así que eso les vamos a ilustrar, ¿cierto?, y luego hacer una conexión con este proyecto Alazán. La Junta de Vigilancia consulta a este grupo de asesores la necesidad, ¿cierto?, de poder tener la certeza, tanto jurídica como técnica, que el proceso de evaluación se haga conforme a la ley, se hagan los plazos que está establecido y que les asegure su participación, ¿cierto?, y su legítimo derecho de exponer sus preocupaciones. Esto fue presentado y ha sido presentado a través de una declaración de impacto ambiental, la cual, de acuerdo a la modificación de la ley, tuvo la posibilidad de participación ciudadana. La Junta de Vigilancia, junto con los vecinos, la solicitaron y fue otorgada. Lo que les traemos y está en la pantalla es lo que nos ha mantenido siempre en el norte la Junta de Vigilancia, que es el objetivo que ellos tienen como asociación, que es la de administrar y distribuir las aguas de dicho cauce, que es el del Cachapoal, a quienes tienen derecho sus miembros, de tal manera de explotar y conservar las obras de aprovechamiento común y realizar las demás finalidades que les encomiende el Código de Aguas y la ley. Por lo tanto, nuestra preocupación al revisar el proyecto Alazán es que esto se pueda mantener en el tiempo en la condición o escenario de una aprobación de proyecto y ejecución más tarde. Brevemente contarles cuáles son los recursos energéticos que tiene O'Higgins, ¿ya?, que no son menores desde la perspectiva nuestra y desde muy antiguo, desde principios del siglo XX, la cabecera del Cachapoal ha albergado centrales hidroeléctricas de pasada, como las que están en Pangal y Coya, que nacieron junto con la minería del cobre. Luego, más tarde, se instala la central hidroeléctrica Chacayes, de una empresa privada, y Coya Pangal, ¿cierto?, y el Sausal y Sausalito, que son de la antigua Endesa, que todavía están funcionando. Para terminar, en el embalse Rapel, que es la gran central que tenemos, ¿cierto?, como en la región, en el sector central de Chile. Estas centrales generan hasta el minuto del orden de 650 megawatts. Esa es una de las cuencas de nuestra región, pero también en el Tinguiririca se ha transformado en muy atractivo desarrollador de proyectos energéticos. Confluencia, La Higuera, de la empresa Tinguiririca Energía, El Paso y San Andrés, por la empresa Hidrochile, con 300 megawatts nos han transformado, ¿cierto?, en una región que estaría generando tal cantidad como la demanda energética que tiene. Pero también, hoy por hoy, estamos teniendo un fuerte
presentación de otras energías renovables, porque es energía renovable la hidroeléctrica, pero las otras renovables no convencionales, como la generación a través de biomasa, como el eólico y el solar, son proyectos hoy día que están entrando en cantidad interesante a evaluación ambiental. Por lo tanto, el hidroeléctrico de Alazán podríamos decir que es parte de lo conocido por la región y por nuestros técnicos, pero no es tan así. Como dice el presidente o el representante del presidente de la Junta, tener un proyecto hidroeléctrico de pasada en el valle es una cosa inusual. Por lo tanto, nosotros tenemos la preocupación de que la evaluación técnica se haga en los tiempos que la ley obliga a una declaración de impacto ambiental, y eso ya está en evidencia porque llevamos más de 300 días en evaluación y el proyecto aún no se resuelve, que se haga con el conocimiento suficiente. Proyectos energéticos en la región se han presentado del orden de 94, esto fue revisado la semana recién pasada, en los que se dividen en todas las posibilidades: subestaciones eléctricas, infraestructura de mantención, líneas de transmisión y centrales de generación. La hidroeléctrica en nuestra región es la que lleva el mayor número de presentaciones, 16 centrales. Por lo tanto, entendemos, y de acuerdo a los recursos, los datos de la Dirección General de Agua, habría capacidad recurso hídrico para hacerlo. ¿Ok? 68 proyectos aprobados y la diferencia están entre los rechazados y los que no han continuado la evaluación. Sin embargo, y aquí ya vamos a profundizar a lo que hemos estudiado de esta declaración de impacto ambiental, preocupa no haber visualizado en la declaración de impacto ambiental la relación que este proyecto Alazán tiene con otras actividades en el territorio. Y es por esa la imagen que la traemos a colación, que es, una cantidad innumerable de actividades productivas, desde la agroindustria, como la empresa AgroSuper, que está en la zona, hay una metalúrgica, ¿sí? Está la instalación de la sanitaria, es bio, dado que hay una zona urbana bastante densamente poblada entre Lo Miranda y Doñihue. Agua Mineral Cachantún también tiene sus instalaciones en la zona, y la extracción de áridos que ocurre en el río por estar en la zona más baja. Todo esto no es comparable con la realidad que viven o que están experimentando las centrales en la zona alta del Cachapoal o del Tinguiririca. La razón es simple, la topografía aquí sí lo permite, ¿sí? Por lo tanto, es preocupación, y así se le hizo llegar a la autoridad en el periodo de participación ciudadana y de entrega de observaciones por parte de los que la habían solicitado o de cualquier otra persona. La Junta de Vigilancia tuvo la precaución de tomar contacto con todas estas empresas, representando a los canalistas, para saber cuál era la participación que ellos ya habían tenido en conversaciones con la empresa Alazán, y ninguno acusó haber tenido alguna relación previa, ¿sí? Por lo tanto, confirmaban la preocupación del grupo de que no hubiera una evaluación entre el proyecto y el medio ambiente construido, que es una evaluación que hoy día es muy necesaria para saber cómo se relacionan más tarde estas actividades productivas. Y nos queremos referir también a los plazos involucrados en la evaluación ambiental. Para los que no están en el detalle, por supuesto, la declaración se presentó en julio del año 2016, ¿sí? Y tuvo solicitud de participación ciudadana, como les comentábamos, tanto por la Junta como por los vecinos. El equipo de evaluación ambiental de la región presentó el informe con las observaciones y solicitud de información en septiembre del mismo año, o sea, 2 meses después, que está absolutamente dentro de los plazos. No obstante, la empresa pidió una ampliación de plazo a diciembre del 2017, que vence el plazo en el 6 del próximo mes, y recientemente ya pidió una siguiente ampliación hacia diciembre del 2018, un año más. Plazo que no se le concedió, se abrevió, pero hasta septiembre. O sea, vamos a estar 2 años en el proceso de evaluación de una declaración que debiera haberse resuelto en 60 días, ¿sí? Y en esto, la participación ciudadana, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental tomó 7 meses en poder consolidar las observaciones y hacérselas llegar a la empresa. Preocupación de sobremanera para nosotros de que el proyecto se esté haciendo cargo de las preocupaciones de la empresa. Tienen un año adicional para resolver.
No obstante, la ingeniería de este proyecto debiera poder hacerse cargo de las observaciones porque apuntan justamente a solicitar modificaciones o mejores estudios. Resumiendo, las 5 consultas que la Junta hizo en el proceso de participación ciudadana están enunciadas, la primera, en el riesgo de interacción con otras actividades en el área de influencia. El río Cachapoal tiene un régimen bastante errático en cuanto a sus crecidas. Ya hemos tenido situaciones de alto riesgo de inundación de los sectores poblados y, por lo tanto, con una intervención en la parte alta de la sección de riego, tenemos aún más preocupación de que esto puede ocurrir. Hay una protección natural hacia la infraestructura de una empresa hidroeléctrica que entendemos que la van a querer mantener. No obstante, las comunidades no tienen la capacidad de poder hacer esas mejoras o esa mantención por las instalaciones industriales. Perdón. Luego, la siguiente pregunta tiene relación con el manejo del río para asegurar caudal y conducción. La experiencia de las comunidades de riego en los proyectos en las zonas con proyectos hidroeléctricos es justamente esta, que los caudales se respeten, que el caudal ecológico por un lado, pero ¿qué pasa con los derechos de aprovechamiento de los que están aguas abajo del punto de captación? ¿Ya? Y luego la conducción cuando las aguas son entregadas posteriormente al ejercicio de generación eléctrica. El mecanismo de aseguramiento de captación y de caudales, cumplimiento del caudal ecológico y calidad de agua en la restitución. Todo esto también apunta a lo mismo, que se hicieron con algún nivel de detalle superior. Los mecanismos de seguimiento y fiscalización por las autoridades no se ha visto necesariamente una conexión con las juntas de vigilancia, que si bien es cierto son independientes y son privadas, debieran poder tener un grado de cercanía mayor con el fiscalizador para poder dar mejor respuesta a sus asociados, cosa que no necesariamente ocurre. La cuarta pregunta fue captación de regantes después del punto de entrega de Alazán. ¿Ya? Alazán, bueno, se refiere al proyecto, obras que aseguren el normal operación de la bocatoma. La empresa solo indica que va a entregar el caudal luego de la generación en igual calidad y cantidad. La certeza de eso es la que a la regante les preocupa. Y la relación con otros proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Cachapoal, y ahí la pregunta es a la autoridad de poder conocer en algún momento cuál es la capacidad de carga que tiene este río. ¿Cuántos otros proyectos hidroeléctricos se van a poder cargar? Porque lo que se conoce es que los derechos de aprovechamiento en la cuenca ya no tiene más que otorgar. Por lo tanto, lo que queda es una transferencia de derechos y por lo tanto podrían aparecer nuevos proyectos, dada la política pública vigente de promover las energías renovables, no convencionales, y las centrales hidroeléctricas de pequeña monta son las que caen justamente en ese esquema. ¿Qué busca la Junta? Yo no sé si ahí te gustaría, Sergio, seguir, pero profundizar nosotros. Saber que este tipo de proyecto tenga medidas suficientes de control y seguimiento por participación de los regantes, transformar a los regantes en actores principales en el sentido de poder estar en el día a día del seguimiento y la evaluación de los resultados y qué pasa en los momentos de contingencia cuando ellos no puedan dar servicio a sus usuarios. La evaluación por parte de la Dirección General de Agua en el sentido de que los datos que se utilizaron en la evaluación ambiental, ¿cierto?, generan duda por la data. Y eso es algo que también se preguntó en la solicitud por parte del CEA. No obstante, no vemos que haya tiempo suficiente para que el proyecto levante nueva información. Y la agilidad de los plazos en la participación ciudadana, si bien es cierto se acogió la posibilidad de participar, no hemos vuelto a tener ninguna retroalimentación con el Servicio de Evaluación Ambiental al respecto, ni la empresa tampoco se ha dirigido a las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marlene. Yo quisiera consultarle inmediatamente antes de ofrecer la palabra. ¿Usted estima que esto debiera haber sido un estudio de impacto ambiental o debiera haberse presentado como declaración? ¿Está bien la presentación? Bueno,
con la cantidad de antecedentes que se ha solicitado y la necesidad de la empresa de plazos para poder dar la impresión de que debiera tener una evaluación mucho más rigurosa y profunda como un estudio de impacto ambiental. Muchas gracias, señora Marlene. Quiero ofrecerle la palabra a don Pedro Rojas, representante de los vecinos de Lo Miranda. Que apriete el botón. ¿Ahí sí? Ya, perdón. La poca, como nosotros no venimos tan seguidos a esta, la poca experiencia. Bueno, primero que nada, el mensaje de los agricultores de nosotros en la localidad de Lo Miranda, pertenecemos a la comuna de Doñihue. Somos un pueblo que regamos alrededor de 1.200 hectáreas y más tenemos nuestros derrames que se van a la localidad de Rinconada de Doñihue y así sucesivamente por el lado del tramo norte de la ribera del río, aguas abajo hasta terminar prácticamente la comuna de Coltauco. Nuestro gran problema que se nos presenta en el proyecto Hidroalazán es lo mismo que tenemos el canal Copequén y el canal Isla, porque estamos ubicados en una parte geográfica entre el límite de la comuna de Rancagua con la comuna de Doñihue. Y parte de ese punto, parte la segunda sección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en periodos de sequía, la Junta de Vigilancia es la que controla los caudales, porque sabemos que el agua es un recurso natural de uso público, que el Estado nos da la posibilidad de manejarlo, controlarlo, pero la Junta de Vigilancia es la que se encarga de ver la cuota de agua que le corresponde a cada canal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el historial de nosotros, junto con el canal Copequén, por historial nosotros sacamos más o menos aproximadamente 3,5 metros cúbicos de agua, ¿ya? Lo cual tenemos con derecho inscrito en el conservador de bienes raíces, el canal Lo Miranda 0,85 aproximadamente, y creo que el canal Copequén es alrededor de 0,7 o 0,65. Lo que significa eso es que es menos de un metro de agua. Y en toda la información que presentó la empresa se basa en los registros que hay en el conservador. Entonces la pregunta de nosotros, ¿qué es lo que pasa con la gente que no tiene derechos de agua inscritos en el conservador de bienes raíces? Sabemos también que las comunidades de agua que están constituidas con derrames no tienen derecho. Entonces eso significa que esa gente no va a poder regar, porque si no constituye derecho un derrame, no está contemplado dentro del caudal que a ellos les llega. Nosotros, cuando entregamos derrame a la gente que no lo tiene, pero el agua sigue su curso. Nosotros no interrumpimos el curso, nuestro punto de captación es el más alto de la segunda sección y el que permite aguas abajo entregar el agua en todos los sectores por el lado del cerro. El canal Lo Miranda no recibe derrames por ubicación geográfica, porque el lado norte, lo interrumpe el cerro. Entonces ese es el problema de nosotros. Ahora, el punto geográfico de nosotros, con lo que yo escuchaba a la señora Marlene decir ahora, en el riesgo social que existe en ese punto, ¿ya? De donde están nuestras bocatomas. Porque cuando nosotros sabemos que el río Cachapuar se le dice mucho el río loco, porque cambia mucho de su curso. Y cuando hemos tenido crecidas o prácticamente a veces inundaciones, es porque han sobrepasado a veces los 400 o más de 400 milímetros de agua caída, que nadie ni ninguno de nosotros puede predecir en cuánto tiempo pasa, y el agua Lo Miranda ha ingresado por una altura de aproximadamente de 6 metros. Ahora, en esa zona, en este momento no hay ninguna infraestructura que pueda detener el agua en parte horizontal, lo cual si se construye esta mini represa o central como se denomina, va a haber algo que va a chocar. Y ahí nosotros sabemos que todo lo que es riesgo social de la gente, inundaciones, nuestra infraestructura y todo lo que tenemos nosotros con gran esfuerzo y de alguna u otra forma, con la ayuda del Estado en temas de compuertas, bocatoma y todo eso, fácilmente pueden colapsar. Porque esas cosas sí que nosotros no las podemos predecir. Y lo que va a pasar, que si a nosotros se nos llega a colapsar una obra así, de una bocatoma, es la magnitud del daño porque la gente después no va a poder regar. Ese es el gran problema que tenemos. Muchas gracias, don Pedro. Quiero ofrecerle la palabra a quienes representan hoy día a nuestro municipio, al alcalde subrogante, don Juan José Enríquez, de la comuna de Doñihue.
Presidente, buenos días. Los honorables senadores, muy buenos días. Bueno, primero que nada, dar la excusa del alcalde. Tuvo un problema de último minuto que no pudo venir y vengo yo en su representación. Bueno, el proyecto Lazán es un proyecto que no es nuestro, no es de nuestro mayor agrado, pero es a lo mejor un más necesario, como decían por ahí, que nos ha puesto muchos problemas. Su discusión se dio en una época muy sensible, ¿cierto? Estábamos en elecciones municipales, tuvo un uso también en ese sentido, en el que nosotros también no nos involucramos como municipio en ese aspecto. Pero, ¿cierto? Sí, cierto, hemos estado muy preocupados, hemos tenido conversaciones con las comunidades de regantes, principalmente con la comunidad de Lo Miranda, La Isla y Rinconada, ¿cierto?, que son los más afectados por este proyecto. Lo que nos preocupa, ¿cierto?, no está en nuestras manos, ¿cierto?, el aprobar o rechazar el proyecto, pero sí, ¿cierto?, hacer todas las gestiones para que la evaluación técnica que se realice de él sea lo más, ¿cierto?, apegada a la legislación vigente. Queremos que se aplique, ¿cierto?, en forma rigurosa la legislación. Nos hubiese gustado como municipio que esto se hubiera desarrollado a través de un estudio de impacto ambiental, no a través de una declaración. Creemos, ¿cierto?, que era lo justo y debiera ser, ¿cierto?, para todos los proyectos de este tipo, exigirles la presentación de un estudio de impacto ambiental, porque las comunidades que se afectan son muchas. Las aprehensiones, ¿cierto?, que señalaba don Pedro Rojas, también, ¿cierto?, por el riesgo que eso nos va a producir en el sector de Lo Miranda, en las defensas del río, un sector muy sensible donde históricamente hemos tenido muchas inundaciones. Afortunadamente en los últimos años, ¿cierto?, no hemos tenido grandes impactos de este tipo, pero siempre está latente el riesgo de que se produzca por este sector algún derrame, ¿cierto?, al río, y que nos afecta mayoritariamente a la población de Lo Miranda. Creemos, ¿cierto?, que esa debe ser una exigencia y es de lo que nosotros también estamos pidiendo, ¿cierto?, de que si el proyecto se llegara a aprobar, tiene que hacerse ahí obras de mitigación para asegurar, ¿cierto?, que no vamos a tener episodios que nos afecten nuestra población. Nos interesa, ¿cierto?, asegurar el agua de riego de tanto de Lo Miranda como del sector La Isla, ¿cierto?, que son los que tienen bocatomas ahí en el área, y asegurar también el riego de nuestra comunidad de Rinconada, que es una comunidad muy importante y que no tienen derechos de agua, ¿cierto?, solamente riegan con los derrames de Lo Miranda y que pudieran, ¿cierto?, verse afectados por esta situación. También, ¿cierto?, nos preocupa de que se respete el caudal del río, ¿cierto?, que se asegure este paso de agua que debiera haber para las comunidades tanto de Doñihue como de Coinco, que son las perjudicadas en ese sentido, si la empresa no respetara el caudal ecológico que debe existir. Además, ¿cierto?, nos preocupa de qué forma vamos a asegurar, si es que se desarrolla este proyecto, de qué forma vamos a cautelar los compromisos que la empresa asuma, porque estos compromisos de repente quedan solamente en la reunión, en el papel, y es muy difícil después seguirle, ¿cierto?, hacerle un seguimiento para que las empresas los cumplan. Se comprometen a muchas cosas y después no las desarrollan. También, ¿cierto?, nosotros hemos cautelado, no somos una administración incendiaria en el sentido, ¿cierto?, y hemos querido, ¿cierto?, que las comunidades, que las instituciones operen en el marco de la ley, que se dé todo, ¿cierto?, en el marco de la ley sin caer sin salirnos del marco legal institucional que tenemos.
Sabemos, ¿cierto?, que estos proyectos son necesarios, pero también, ¿cierto?, tiene que respetarse el derecho, los derechos adquiridos de las organizaciones, en este caso, ¿cierto?, de nuestros agricultores, que en su mayoría, en el caso de nuestra comuna, son pequeños agricultores. Y eso, ¿cierto?, queremos pedirle a la autoridad que cautelen, ¿cierto?, los derechos que ellos tienen, que se les cautelen sus derechos de agua, que se les asegure tener, ¿cierto?, el caudal que corresponda para desarrollar su actividad. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Juan José Enríquez. Le ofrezco la palabra a la señorita Daniela Marchán, que representa el canal Copequén de la localidad de Coinco. Muy buenas tardes ya. Bueno, yo estoy en representación como asesor ambiental, represento a Canal Copequén. En este sentido, para nosotros es bastante problemático esto, ya que la captación donde presenta el proyecto la consultora respecto al proyecto de la central es justo en una parte en la cual complica principalmente a 3 canales, que es el canal Doñihue-Parral, el canal Isla y el canal Copequén, que pertenece netamente a lo que es la comuna Coinco. Si bien es cierto, tal como decía don Pedro hace un rato atrás, hay muchos regantes que no tienen sus derechos inscritos. También tenemos a puerta otro tema que también no es menor, el tema del Código de Agua. Y a su vez, en el tema del proyecto, en la declaración de impacto ambiental ingresada el año pasado por esta consultora, especifica de que cada canal puede regar con una cantidad de metros cúbicos, lo cual no es lo real, tal cual dijo don Pedro, porque por lo menos lo principal que yo es lo que veo, que es Coinco, nosotros como Canal Copequén tenemos 636,05 acciones del río Cachapual, las cuales las preside la Junta de Vigilancia. Y de esas, nosotros en etapas grandes de regadío, en la captación máxima, podemos llegar a captar hasta 3,5. Lo cual en una realidad ellos dicen y estipulan en la declaración de impacto ambiental que nos pueden dejar pasar 1 metro cúbico. Si somos una comuna agrícola, somos una región agrícola, en la cual una de las fuentes de trabajo principales es la agricultura, claramente nos vemos en desmedro y nos vemos afectados en cuanto a eso. Por otro lado, la ley estipula que pueden pedir 2 opciones, digamos, de extensión de plazo las consultoras en el caso de esto. El día 19 de julio, si mal no recuerdo, de este año, sale el tema de Ixara. Por lo tanto, ellos tienen que presentar la adenda. Y ahora ellos nuevamente piden otra extensión de plazo y que va a ser para diciembre del 2018. Lo cual encuentro totalmente contraproducente por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, porque no corresponde, siendo que es solamente una declaración de impacto ambiental y no así un estudio de impacto ambiental, en la cual claramente se necesita más tiempo. Si vemos el tema de la declaración de impacto ambiental ingresada en el CEA, hay bastantes inconcordancias con los proyectos que se presentaron, sobre todo con el impacto de medio humano. ¿Qué pasa con el impacto de medio humano? Acá tenemos impacto de medio humano tanto en la parte turística que tiene Coinco, en la parte de agricultura, también Doñihue, turismo y la agricultura. Entonces, insisto, nos vemos muy afectados en cuanto a eso, ¿ya? Y también hay una problemática de la ciudadanía. Por lo mismo presentamos el recurso de la PAC, en la cual participamos todos en conjunto, pero, insisto, creo que el Servicio de Evaluación Ambiental está holgando demasiado los tiempos. Independiente que el artículo 19 de la Ley 19.300 lo acoja, porque es legal, pero insisto y creo que es demasiado plazo, porque es solamente una declaración de impacto ambiental, y en la cual se ven afectados 3 canales, tanto de la comuna de Doñihue 2 y de la comuna de Coinco 1, que es el canal Copequén. Porque claramente nos limitan la cantidad de agua. Si bien es cierto, estamos hablando de energía limpia, no estamos en desacuerdo de eso, estamos de acuerdo al tema de la sustentabilidad del país y todo. Pero justo donde se está haciendo la captación, donde es presentada la declaración de impacto ambiental, por esa captación, se podría ver 8 puntos aguas abajo, pero ahí es súper complejo en la parte de la comunidad. Es más que nada, eso es la acotación que yo quisiera hacerle. Muchas gracias, señorita Daniela. Le ofrezco la palabra a la presidenta de la Junta de Vecinos de Lo Miranda, la señora María Paz. A ver,
María Paz Miranda. Bueno, María Paz Miranda. De lo Miranda. De lo Miranda. Buenas tardes, estoy muy agradecida de llegar a esta instancia porque creo que lo más importante, llegamos a la casa de todos los chilenos. Para nosotros ha sido una lucha ya de más de 1 año y medio que estamos en este trabajo. Ha quedado mucha gente en el camino porque esto va agotando físicamente, familiarmente, va agotando, pero los que seguimos adelante hasta el final. Y creo que los que vamos a seguir somos los que estamos aquí porque siempre nos encontramos en las luchas. ¿Por qué fue la lucha de la comunidad? Fue porque se instala una central de paso en el río Cachapual, donde a nadie le preguntan si nosotros, qué pensamos la comunidad, los vecinos, de esta situación que nos va a afectar a todos. A los grandes empresarios, a los pequeños empresarios, a los agricultores, como decía Daniela, a la gente que trabaja en las piscinas, de las napas subterráneas, que ellos viven en esta temporada, que ya se preparan, que le estaba contando yo delante, de que ya con los problemas de agua que tenemos, a la gente todavía no aflora las napas para empezar a llenar las piscinas del trabajo que ellos ocupan. Algo súper sencillo. Entonces, ya empieza un mes, otro mes que ya no lo pueden hacer. Nosotros tenemos pequeños huertos, porque yo, te digo, no tengo nada, solamente los huertitos que ocupamos en los barrios que tenemos. Entonces, para nosotros, realmente esta lucha ha sido muy fuerte, hemos tratado de concientizar a la comunidad, hemos hecho todo lo posible para que nosotros se nos escuche, pusimos un recurso de protección porque un vecino que es abogado gratis nos ha tratado de asesorar porque nosotros no tenemos nada, tenemos las ganas de hacer muchas cosas. Entonces se nos han abierto muchas puertas, la gente siempre está con la duda, ¿qué nos va a afectar? Nos va a afectar en la economía, nos va a afectar en la parte social, nos va a afectar en el futuro. Tenemos un problema grande en el mundo que estamos con el tema del calentamiento global, del futuro que vamos a tener, que no vamos a tener agua. Vamos a tener autos, vamos a tener edificios, vamos a tener mall, vamos a tener de todo, pero lo más importante, no vamos a tener agua. ¿De qué vamos a vivir? Siempre la gente lo ve todo lo más cerca posible, pero nosotros tenemos que pensar en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿qué le vamos a dejar? Y lo Miranda, Coinco, Doñihue se va a secar. Y si nosotros tenemos una postal verde de Coinco, que es precioso, que está lleno de árboles, fluye el agua por todos lados, lo Miranda lleno de piscinas, tenemos un cerro, un cordón verde precioso, pero vemos la Rinconada de Doñihue, que es un valle, está lleno de parrones, está lleno de gente que trabaja en la tierra, y lo vamos a ver secarse. ¿Y cuál es el futuro que vamos a tener? ¿Vamos a tener que emigrar a la ciudad? ¿Vamos a tener que emigrar todos a Santiago y ya está saturado? Ese es el sentimiento que tenemos nosotros, los pobladores, que nos vamos a ir secando de a poco. Y no se nos ha preguntado nada, solamente la participación ciudadana, donde hicimos alrededor de 200, 300 observaciones como comunidad, como juntas de vecinos, como personas independientes. Entonces nosotros ¿qué esperamos? Que el Estado, que el que nos representa, las autoridades que son ustedes, nos piensen de que a lo mejor se va a ganar un poco de energía para alguna empresa, para alguna minera, para alguien, pero el daño que nos va a ocasionar a nosotros, a don Pedro, toda la gente que viene son gente que trabaja en la agricultura. Nosotros que trabajamos de los huertos, que trabajamos con los vecinos, que estamos ahí luchando con ellos, que somos la cara visible y que estamos con los vecinos que nos están diciendo, oiga, necesitamos esto, ¿qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Ese es nuestro futuro y nosotros lo vemos que con esta central se nos viene muy mal. Eso sería mi aporte. Muchas gracias. Yo en primer lugar quisiera consultarle también a Marlene o a Daniela, porque allí hay un punto bien interesante que es importante informárselo a nuestra senadora y a nuestro senador. Las mediciones de agua del río Cachapual están en Termas de Cauquenes. ¿Cuántos kilómetros arriba? ¿30? Alrededor 25 a 30 kilómetros.
en el lugar mismo donde se pretende hacer la captación, no existe, ni históricamente, ni existe hoy día, una medición de caudal. Por lo tanto, se está partiendo de una información que a mi entender es absolutamente distorsionada. Porque antes está la primera acepción del río Cachapual, y la segunda acepción del río Cachapual es la que tiene menos agua. Y la segunda acepción aflora muchas veces a la tercera y la primera a la tercera. Es decir, los problemas que tiene el río Cachapual en la segunda sección son históricos de falta de agua. Entonces, cuando uno piensa que uno conoce su región, uno dice, es el lugar más inadecuado justamente para hacer este proyecto. Lo deberían haber hecho en el lugar donde hay más posibilidades y más recursos de agua. Entonces, yo le consulto a Marlene, o a Sergio, o a Daniela, si no estoy equivocado en el pensamiento que tengo respecto de los instrumentos técnicos que se están utilizando para decir existe esta cantidad de agua. Bueno, efectivamente, la evaluación ambiental lo que busca es que tanto los privados como inversionistas proporcionen información que es de interés de ellos por la parte de la ingeniería, pero también la retroalimentación y la evaluación que hacen los servicios públicos que manejan información y data de muchos años atrás. Eso no se ha visto, ¿sí? Si bien es cierto, los datos no son falsos, pero son errados para tomar la decisión de un proyecto en esa zona. Los datos son los que proporciona la Dirección General de Agua. Hoy día hay mucha información que está en las plataformas web de las instituciones y por lo tanto se pueden utilizar y la idea es que se vaya alimentando el sistema con los otros datos adicionales que suman los proyectos. Pero en este caso, tomas de datos en la zona, en la sección donde se va a hacer el proyecto, no hay disponibilidad. Yo quiero agregar, a propósito de la intervención del senador, es que precisamente por esta falta de información o por lo errado que tenían los datos, el proyecto cuando se inicia, ¿no es cierto?, se pide que va a funcionar con un caudal de 80 metros cúbicos y con un mínimo de 30. Cuando conversaron la primera vez con nosotros, la empresa, ¿no es cierto?, y nos da a conocer que quiere hacer el proyecto allá, nosotros le manifestamos que de partida los datos que tiene son totalmente errados. Es tan así que ellos estuvieron tomando sus propios estadísticas, ¿no es cierto?, durante 2 años y que el proyecto al final de 80 metros cúbicos como capacidad máxima y como mínima de 30 lo bajan a 12 metros cúbicos. Es decir, automáticamente se les demostró, ¿no es cierto?, o ellos mismos corroboraron la información que nosotros dijimos que estaban errados en los datos. Como yo mencionaba al principio, la infraestructura que tenemos tanto de distribución de canales como la infraestructura que tiene de medición, que tiene, ¿no es cierto?, en este caso la Dirección General de Agua, no está acorde con la realidad de nuestra segunda sección, especialmente para los datos que se necesitan para este tipo de proyectos. Por lo tanto, nosotros reafirmar que este proyecto en esa zona, en la parte baja, como señalaba Marlene, ¿no es cierto?, no es compatible un proyecto de este tipo con la actividad propia, ¿no es cierto?, con la agricultura, con la actividad frutícola, con la actividad turística que tenemos en la zona. No existe otra experiencia en Chile, no sé si en el extranjero, pero por lo menos en Chile, con la realidad de nuestros ríos, no existe otra experiencia de instalar una central hidroeléctrica entre Boca Tomas. Muchas gracias, don Sergio. Bien, ofrezco la palabra a quien estime conveniente. Señora subsecretaria, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar también a los demás miembros de la comisión. Yo lo primero que quiero es agradecer la invitación para poder también conocer del proyecto. Esto está en etapa de declaración ambiental, se están analizando los antecedentes, pero comentarles que como Ministerio de Energía nosotros, en primer lugar, hemos postulado siempre el involucramiento temprano con las comunidades de todos estos proyectos. Básicamente ya no se puede pensar en el desarrollo de este tipo de proyectos sin el involucramiento de toda la comunidad y de todos los intereses. Y eso es lo que hemos postulado. De hecho, tenemos guías de estándares de participación que las podemos compartir, también lo ofrecemos en esta oportunidad.
En segundo lugar, y quiero dar algunos datos de la hidroelectricidad en particular, que son datos que ustedes también deberían manejar. Hoy día los costos marginales, que es el precio en que se transa la energía entre generadores, ha bajado muchísimo. Y también las últimas licitaciones para clientes regulados también han demostrado un precio muy bajo de la energía, y para este tipo de tecnología la verdad es que no le ha ido bien en el mercado. Digamos lo que no les está conviniendo mucho desarrollar proyectos hidroeléctricos hoy día, en particular con esta tecnología. Hay otras que están mucho más baratas y que han ido al alza, así que ese es otro dato también de la causa con el que podemos aportar. Pero hay también ejemplos, y este es como tercer punto, ejemplos en que se ha llegado a acuerdos para el uso de las aguas en este tipo de proyectos, como son en las obras del Laja y del río Maule. Se llega a acuerdos con los regantes para la utilización de agua. Pongo estos tópicos para que los tengan en consideración, porque nosotros nos toca manifestarnos dentro de la institucionalidad cuando nos piden la opinión de estos proyectos. Esto entiendo que está en la región, aún en una etapa previa, pero nosotros, como les digo, lo que postulamos es el involucramiento temprano y finalmente el respeto a la institucionalidad, porque es ahí donde se discuten todos los intereses, se analizan y se ponderan, y en este caso los argumentos técnicos también de ustedes. Muchas gracias, señora subsecretaria. Le ofrezco la palabra a Daniela Marchán. También acotar otro punto que no es menor, el tema de las APR, que las APR también se ven afectadas tanto para la comuna de Doñihue como para la comuna de Coinco. Entonces acá tenemos dos afectaciones ambientales, una que es netamente el tema de la agricultura, turismo, por la captación donde están las 3 bocatomas, y a su vez también qué pasa con el tema de las APR. Entonces también existe esa problemática y que claramente las comunidades están preocupadas por esto. Y insisto, estamos en un proceso en el cual está todavía la declaración de impacto ambiental ingresada en el CEA, pero los plazos se están alargando y claramente cuando a una consultora se le alargan los plazos, que insisto, están en la legalidad según la ley 19.300, pero tienen más tiempo para recabar información. Si bien es cierto, presentaron una información en una declaración de impacto ambiental con una información vaga, una información de años atrás, no la realidad. Y ahora claramente ellos pueden argumentar de mayor razón. ¿Y qué pasaría en el caso de que salga aprobada, salga la RCA? Nosotros nos vemos afectados claramente con un impacto ambiental grandísimo, tanto agricultura, turismo, el tema de las APR y etcétera. 2 comunas completamente afectadas en algo que en realidad es inviable en el tema justo en esa bocatoma. Insisto, creo que es contraproducente para las comunas. Muchas gracias. Don Pedro, ¿está pidiendo la palabra? Don Alejandro, nosotros cuando partimos la temporada en septiembre, todos los que producimos grano o pradera o fruta, nosotros cuando se abre nuestro acceso de la bocatoma a los caudales internos del río, prácticamente el río en esa zona geográfica está seco en septiembre. No hay agua del río. Nosotros con la segunda sección trabajamos solamente con los derrames de la primera sección. Y eso es lo que nos abastece. Ahora hacemos milagro, que don Sergio lo sabe, de la forma como tenemos que distribuir el agua en ese sector porque son 3 bocatomas. Y los 3 tienen derecho a regar. Y por eso los controla la Junta. Ahora, los que sembramos grano en septiembre, nosotros venimos a ocupar el primer riego en noviembre, para diciembre. Y los que tienen fruta tienen que regar antes. Los que tienen pradera, para mantener lo que es la alfalfa, trigo, pasto para los ganados y todas esas cosas, igual tienen que empezar a regar antes. Entonces, en ese momento, el consumo de agua o el consumo del recurso hídrico es menor. ¿Cuándo nosotros empezamos a recibir agua del río? Cuando empiezan las primeras temperaturas en diciembre. Ahí recién venimos a hablar de que tenemos agua del río. La primera agua que nosotros recibimos de nuestro caudal, digamos, tomando de la bocatoma, es solamente de un derrame. Y eso
va en total desacuerdo, por decirlo así, de la medición que se entrega de acuerdo a lo que no tenemos aforador en ese punto, porque el aforador está en el estero de la cadena, no en el río, y el otro punto de medición de agua está en Cauquenes. Entonces, eso es lo que nosotros siempre hemos discrepado. ¿Cómo? O sea, ¿de qué forma? Sabemos que se toma como digamos, como caudal entre lo que pasa en la época del año, que se divide por los 12. Pero en ese momento, nosotros eso es lo que tenemos. Cuando partimos nuestra temporada agrícola en septiembre, prácticamente el río está seco. Desde el 2010 a la fecha, creo que este año, porque llovió más que otros años, hemos tenido agua en el río. De lo contrario, habríamos empezado a refregar solamente con el estero de la cadena. Muchas gracias, don Pedro. Bien, yo quiero agradecerles la participación que han tenido en una petición de hace un tiempo atrás de ustedes. Yo comparto la preocupación que tienen. Creo que nuestra región es una región muy rica en todo lo que son recursos naturales, como el cobre, pero también estamos aportando a la hidroelectricidad. Hay proyectos muy interesantes que estamos teniendo también en el secano costero de paneles solares, y en general es una región que aporta mucho a Chile, pero no queremos que con proyectos que al final tenemos de dudosa... Nosotros tenemos muchas dudas de la efectividad, si esto lo están haciendo para vender, será otro este proyecto, que al final, claro, el papel aguanta a mucho, pero cuando se conoce la realidad y se conoce las ulteriores perniciosas consecuencias que pueden ocurrir, es súper complejo. Por eso que yo creo que han ido postergando esta situación. Creo que económicamente cada día es menos viable, tal como lo dijo usted, señora subsecretaria, pero tenemos experiencias malas en la región. El problema que tuvimos con Tinguiririca hace años atrás entre agricultores y la empresa que puso esa central de pasada, que captaba mucho más agua que lo autorizado, y pusieron unas turbinas que no eran las que estaban autorizadas justamente en el estudio de impacto ambiental, y tuvieron que cambiarla. ¿Y qué ocurría? Ellos como tenían que captar agua y las turbinas eran muy grandes, lo que hacían era justamente acumular agua, y al final era un semi-embalse, y les regulaban el agua a los agricultores y les llegaban golpes de agua o momentos de sequía. Y eso ustedes pueden recordar la movilización que hubo en la zona de Colchagua y en San Fernando. Y nosotros no queremos justamente que... Eso se llegó después de un acuerdo y hoy día está ordenado. Pero lo que se está prometiendo como proyecto, y les digo más, aquí se desvía el agua del río, no va por el río, no es que sea una central que quede un tubito ahí generando, lo desvían, justamente que eso va a tener un efecto, porque las napas freáticas que están en la línea del río van a ser afectadas, porque esto lo van a encauzar. Entonces van a estar absolutamente afectados, los APR, tal como planteó Daniela, pero también todo lo que es la relación de los ríos subterráneos que tenemos justamente, o esteros subterráneos, o canales subterráneos que tenemos en esa zona. Esta es una de las zonas más maravillosas que tiene nuestro centro sur, y por lo tanto creo que agradecer la participación de ustedes, porque es muy importante dar a conocer técnicamente y con la vivencia de las comunidades lo que podría afectar a la vida de todos ustedes. Así que muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la senadora Allende. Disculpe, muy cortito, saludar por supuesto. Dos cosas. Yo entiendo que en el caso de las pequeñas centrales hidroeléctricas, cuando son menores de 20 megawatts, no necesitan evaluación de impacto ambiental, sino declaración. Esa es nuestra institucionalidad actual. Sin embargo, también recordar que nosotros aprobamos en mayor fiscalización a la Dirección General de Agua, y esto es bien importante, y además con el uso de telemetría para poder medir en línea y de manera inmediata efectivamente lo que se esté usando como caudal, y esto es muy importante para evitar las extracciones ilegales de agua o para evitar errores o malos entendidos por falta de información o información falseada, y esto es algo digno de tener en cuenta. Y también, porque ya está la subsecretaria, decirle que un instrumento que nosotros aprobamos en la ley que tenía que ver con la transmisión, que es la evaluación ambiental estratégica. Y eso quizás podría ser un camino, yo no sé, explorarse por último como algo más riguroso
que a lo mejor la propiamente, aunque, como repito, menores de 20 megawatts solo corresponde declaración y no una evaluación de impacto ambiental. Pero también señalar que nosotros justamente en el Código de Agua, y por eso es tan importante para nosotros aprobarlo, porque una de las... primero, lo que intenta obviamente es garantizar el consumo humano, antes que nada, por encima de cualquier otra área productiva, que por supuesto son importantes para el país, pero la primera es el consumo humano. Y en ese sentido también garantizarles justamente a los APR, aunque ya cambiamos de nombre, pero como se le conoce todavía más popularmente los APR, para que efectivamente cumplan el rol que tienen, que es tan importante, que es justamente abastecer y entregar este servicio de agua a una serie de población que no están obviamente formando parte del servicio proveedor mayor, llamémoslo así. Y por lo tanto, con la reforma del Código de Agua nosotros pretendemos no solo fiscalizar mejor, no solo garantizar el consumo humano, sino que también garantizarles a las APR justamente el que pueda funcionar y cumplir precisamente con su función, que es abastecer de agua al consumo humano como primera medida y la más importante. Entonces yo quería señalar esto porque me parece que también es importante ponerlo en este momento, porque a mi juicio, si nosotros aprobamos la modificación del Código de Agua, va a ser un gran avance. Va a ser un avance como país, porque lo que queremos es eso: garantizar consumo humano, evitar extracciones ilegales, tener la medición en línea, que es tremendamente importante para poder hacer una distribución en situaciones críticas, que también, por supuesto, prevé la reforma del Código de Agua. Es decir, una situación extrema, evidentemente que tiene que haber los instrumentos que permita hacer una redistribución entre los actores presentes que consigan el objetivo que hemos dicho, el número 1, que es garantizar el consumo humano. Gracias, senadora. Bien, les queremos agradecer la presencia. Si ustedes quieren se quedan, porque vamos a seguir el segundo tema de la tabla. Le ofrezco la palabra a la señora subsecretaria respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico para imponer a la empresa distribuidora la obligación de solventar el retiro y reposición de empalme y medidor en caso de inutilización de instalaciones por fuerza mayor. Le ofrezco la palabra, señora subsecretaria. Bueno, nosotros, presidente, nos manifestamos de manera favorable con este proyecto. Creemos que es un avance, creemos que ante situaciones de emergencia, en caso fortuito y con los requisitos en que aparecen acá, sería un beneficio que las empresas se hicieran cargo también del costo de los, del costo del empalme y del medidor. La CNE, la Comisión Nacional de Energía, estuvo durante el primer trámite, fue llamada a informar respecto de este proyecto. Nosotros es primera vez que estamos como Ministerio de Energía y yo solo quisiera hacer una prevención, que este proyecto no precisa de quién es la propiedad del medidor, si va a ser en definitiva de la empresa o va a ser del propietario. Eso sería óptimo que se determinara a través de alguna indicación que la pueden hacer en este caso ustedes o nosotros como ejecutivo. Gracias, señora subsecretaria. Yo agradezco. Sí, justamente quiero saludar al diputado Sergio Gaona, que es el autor de este proyecto, y me gustaría ofrecerle la palabra para que ilustre a esta comisión respecto a lo que viene aprobado, creo que unánimemente, de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente. Saludar a la senadora Isabel Allende, también al senador Procuriza, a la subsecretaria. La verdad es que este proyecto surge producto de las situaciones ocurridas en el terremoto y tsunami de Coquimbo, donde el Estado favorecía a las familias damnificadas con las media agua y con todas las medidas de mitigación. Sin embargo, las empresas eléctricas, cuando las media agua eran instaladas y las personas necesitaban instalar su energía eléctrica, les cobraban hasta 250.000 pesos por instalación del empalme y el medidor, a propósito de que el empalme y el medidor habían quedado destruidos producto del tsunami. Es evidente de que era una situación que no procedía, que era de toda lógica que no debiera ser así. Si lo estamos beneficiando con media agua, no es preciso que además les cobren el medidor y el empalme para que tengan energía eléctrica.
Si bien es cierto, las empresas eléctricas en general después no terminan cobrando esos montos de 250.000 pesos y generalmente se instalan, creo que, y creemos con varios parlamentarios más, que era necesario esto legislarlo y dejarlo establecido de cargo de la empresa eléctrica, siempre y cuando sea decretado zona de catástrofe, porque tampoco es ante cualquier evento, digamos, decretado por zona de catástrofe por la autoridad competente. Básicamente ese es el proyecto, para no sobrecargar a los ciudadanos que están afectados por un terremoto, un tsunami o una catástrofe de envergadura, además sobrecargarlos con el precio de instalar medidores y el empalme sobre todo. Así, básicamente eso es el proyecto y esperamos que no haya inconveniente. Ahora, respecto de la propiedad del medidor, es un tema que yo espero que el Ejecutivo incorpore las indicaciones correspondientes para salvar esa situación. Eso nomás. Muy bien. El senador García Huidobro se reintegra, está despidiendo a nuestros invitados anteriores. Yo, por mi parte, quiero felicitar al diputado Gaona, me parece que es una buena iniciativa. Yo creo que nosotros debiéramos respaldarla y es tan sencilla que debiéramos verla, ojalá, si la Comisión estuviese de acuerdo en general y en particular, porque la verdad es que es tremendamente simple, pero creo que es de entera justicia. Yo creo que en situaciones de situación de la cual no es responsable el particular, sino que son situaciones mayores, como puede ser aluviones, sismo o, en fin, características de esa naturaleza, que afecta a los particulares, ya de por sí lo que ellos se ven terriblemente afectados, valga la redundancia, con una situación como esa, además de que tengan que hacerse cargo de la instalación, del empalme o en fin, o un nuevo medidor, parece bastante injusto. Y por eso me parece necesario que lo apoyemos. Yo creo que es importante y no sé, quizás la inquietud que tiene el Ejecutivo de precisar, en caso que se instale el medidor, si ese medidor sigue siendo de la compañía y por lo tanto va a cobrar un arriendo que está contemplado por lo demás y que es lo que nos ocurre a todos los usuarios normalmente, que las compañías nos arriendan los medidores y nosotros tenemos que pagar por ese concepto de arriendo del medidor, que parece razonable, que es muy distinto pagar un arriendo de medidor que es facilitado como reposición al que se perdió, a que sea de cargo de la persona que ya, como dije, se vio afectada. Por lo tanto, yo, presidente, ya que usted se incorporó, le pediría, le devuelvo su campana, le pediría de que si hubiese acuerdo de la comisión, despejadas estas dudas, pudiésemos votarlo en general y en particular, porque es muy sencillo, no sé. Gracias, presidenta. Circunstancial. Le ofrezco la palabra al senador Osvaldo Procuriza. Presidente, primero que nada, felicitar al diputado Gaona por esta iniciativa. Yo voy a votarla a favor, por supuesto. Creo que recoge lo que hemos sufrido en el último tiempo en las regiones de Atacama y Coquimbo, especialmente con los tsunamis y con los problemas de las lluvias y de la pluviometría, y que por lo demás creo que en la práctica, si uno no lo hizo bien, esto es un poco el mensaje para el Ejecutivo, es muy difícil que las empresas puedan cobrar estos recursos, porque la verdad es que la gente que pierde todo, que pierde lo mínimo que tenía, queda en una situación totalmente insostenible de poder pagar estas cifras. Y sobre todo porque aquí hay todo un trámite que solo pueden hacer ciertos y determinados técnicos autorizados, que es lo que hace que las instalaciones reúnan unas condiciones mínimas para que no se produzcan accidentes posteriormente. Si fuera posible, nosotros quisiéramos pedirle a la Secretaría que, acogiendo la propuesta, pudiéramos hacer la indicación nosotros para los efectos de que se corrija el tema que está planteando la subsecretaria y darle en la próxima sesión una aprobación en general y en particular como ha propuesto la senadora. Gracias, senador Procuriza. Sí, yo tengo la duda respecto de lo que plantea la subsecretaria, si efectivamente esa indicación es iniciativa del Ejecutivo. Me gustaría consultarle a nuestro secretario. Dice que no. Nuestro secretario, ¿qué opina? Presidente, yo quisiera primero precisar que, tratándose de un proyecto de artículo único, en aplicación del artículo 127 del reglamento, esta comisión puede discutirlo en general y en particular enseguida. Ahora, respecto de la posibilidad de que la indicación sea del Ejecutivo, o sea, de iniciativa del Ejecutivo, si el Ejecutivo considera que no lo es,
Pero mi opinión es que, bueno, me pliego a la consideración del Ejecutivo. Yo creo que no habría inconveniente, diputado Gaona, en que los parlamentarios puedan presentar la indicación correspondiente. Muy bien. Y por lo tanto sería importante poder trabajar la indicación y la votamos en general y en particular la próxima sesión. No sé si les parece. Presidente. Perdón. Sí, antes Senadora Allende. Digamos, yo entiendo que la indicación va en el sentido de especificar que el medidor, puesto en esta circunstancia, que por lo tanto obviamente lo tiene que financiar la empresa, va a ser de la empresa, comillas, pero con un concepto de arriendo como lo que le ocurre, me imagino, a todo el resto normalmente antes de la situación catastrófica. Entonces yo creo que va en la línea correcta, ¿sí? Entiendo que es así, que esa es la idea. O sea, va de cargo, no sé si está de acuerdo el diputado Gaona, que es el autor, va de cargo obviamente la empresa, de eso se trata, de no afectar a la persona que ya se vio obviamente tremendamente perjudicada con un tsunami, y por lo tanto la empresa se lo instala y la empresa cobrará como hace el concepto de arriendo y como lo hacía antes de. Si todos nosotros tenemos... A los propios le cobran arriendo. A veces hasta los propios le cobran arriendo, así que en eso creo que no habría ninguna dificultad. Señora subsecretaria. Gracias, presidente. Ocurre con el tema de la propiedad del medidor que hoy día hay una proporción entre 70% somos dueños de nuestros empalmes y otro 30% no. Esto porque hoy día la tendencia es que las distribuidoras sean dueñas de los empalmes porque son, o sea, de los medidores porque son medidores inteligentes. Hacia allá vamos a avanzar. Y ocurre en ese 30% que la empresa efectivamente cobra un arriendo por ese medidor, pero en un 70% existe todavía propiedad de cada propietario de ese medidor. Eso, por lo tanto, debe quedar claro en el proyecto, en esa indicación. Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros hemos sido partidarios y cada día que pase, ojalá no exista el arriendo de medidores, sino que sea de propiedad del usuario. Y en eso hemos pregonado porque la verdad es que se ha producido bastante abuso respecto al tema de los arriendos. Pero aquí, por mantención, ustedes bien saben que la mantención no la han hecho nunca, pero cobran igual. Y cuando viene el cambio es un problema complejo. Pero también está el tema de los empalmes. Y los empalmes son muchas veces más caros que los medidores. Y por lo tanto, yo creo que el tema del empalme debiera ser de cargo de la empresa, y eso debiera ir a, digamos, un prorrateo, pero no es a un prorrateo general porque estamos hablando de casos de emergencia. Entonces un empalme puede ser carísimo, y si el día de mañana se lo van a cobrar de a poco en la cuenta del mismo usuario, complejo. Entonces yo no sé si pudiéramos dividir un poco el tema de los medidores de los empalmes. No sé qué opina el diputado Gaona. Senador, la verdad es que yo no tengo inconveniente en la medida de que sea del menor cargo posible para el usuario. En la medida de que efectivamente la empresa se haga cargo de toda la inversión de la infraestructura y de mantenerla y todo lo demás, y que eso no vaya, que el cargo sea el mínimo para el usuario, no estoy disponible, no tengo inconveniente. Por lo tanto, porque efectivamente pueden haber empalmes que pueden ser muy caros y eso debiera ser producto de cargo de la empresa. O sea, no tengo inconveniente en separar incluso la indicación respecto de las propiedades del medidor y del empalme, lo que ustedes estimen conveniente, en la medida que eso, la menor afectación posible al usuario. Gracias. Senadora Allende. Yo quisiera preguntar, la pregunta al secretario de la Comisión, porque ¿qué fue lo que se reguló al final en la Ley de Transmisión Eléctrica y a la subsecretaria? Porque ahí se regularon los medidores. Y me acuerdo que el secretario de la Comisión de Energía habló de la instalación de medidores inteligentes incluso en varias comunas. Si no me equivoco, creo que empezaban en 6 comunas de la región metropolitana y de manera piloto algunas en Valparaíso. Entonces me gustaría un poco saber aquello, que sería importante. Y lo segundo, yo no sé si yo estoy equivocada, pero yo creo que, estaba yo entonces equivocada en la cifra, pero a mí me parece
que no creo que el 70% seamos propietarios los medidores. Yo creo que hay un error en la información de la subsecretaria, porque al revés, en este país la gran mayoría lo que recibe es el medidor de parte de la empresa y paga el concepto de arriendo, que como bien decía el senador Procuriza y que lo hemos dicho varias veces en nuestra comisión, si hay un abuso que se cometió durante mucho tiempo y algunos de nosotros cuando éramos diputados levantamos la voz, me recuerdo con el diputado Arancibia, y finalmente logramos que la Comisión Nacional de Energía fiscalizara y se estableció y se reguló de tal manera que estos servicios, llamados accesorios, en fin, no tuvieran justamente esta característica que hablo de abuso, porque decía, por ejemplo, el concepto de mantención en circunstancias que los medidores normalmente duran 20 años o más, no requieren de mantención, y por lo tanto que se cobrara concepto de arriendo y mantención era algo completamente abusivo por parte de la empresa. Eso ya se reguló. Entonces yo le quiero preguntar ahora, yo no sé si la subsecretaria está en condiciones o bien le mandamos un oficio a la Comisión Nacional de Energía, pero yo entiendo que me gustaría que nos hablara justamente de cómo va este proceso de instalación de los medidores inteligentes, tanto en la región metropolitana como de manera piloto, entiendo, en Valparaíso, y también volver a rectificar la cifra, porque yo creo que hay un error ahí. Yo no creo que el 70% seamos propietarios. Presidente, gracias. Dejo la palabra a Hernán porque las cifras me dicen que están correctas, si usted lo permite. Eso se vio tanto esa información se dio cuando se tramitó la ley de transmisión como la ley de equidad tarifaria residencial. Esa es la cifra que se maneja y creemos que es la correcta. Pero podríamos enviar un oficio para que nos ratifique eso, ¿les parece? ¿Y cómo va la experiencia piloto? ¿Y cómo va la experiencia piloto? ¿Así se acuerda? Senador Procuriza, senadora Allende. Presidente, yo le había pedido a usted que invitara al ministro de Energía. No es que me encanta que venga la subsecretaria, pero esto es por un tema que se ha arrastrado por mucho tiempo. En la región de Atacama y especialmente en la provincia de Huasco y gente también de Copiapó, hay una deuda de aproximadamente 5.000 millones de pesos que se tiene con distintos proveedores que son pymes pequeños. Yo creo que el Ministerio sabe este tema porque lo conoce y porque algunas autoridades han tenido reuniones con ellos. Este es un tema que se arrastra porque la empresa Interchile, que es de origen colombiano, se adjudicó el reforzamiento de la línea. No es como algunos dicen equivocadamente la interconexión, no, esa es otra obra. Este es el reforzamiento de la línea. Esta es una obra que licitó el Estado de Chile, porque es necesaria para el sistema. Entiendo que es propiedad de privados, pero se hizo a un llamado del Estado de Chile. Los trabajos están hechos, subsecretaria, y por algo yo veo en los anuncios de las autoridades que estamos por terminar este trabajo, ¿no? Los trabajos están hechos. Sin embargo, la empresa Isolux, que aparentemente es una empresa de origen español, habría quebrado y dejó a otra empresa intermediaria, que se llama OM Ingeniería, esta deuda que, como les vuelvo a repetir, ha ido incrementándose y que ha generado un daño enorme, especialmente en la provincia de Huasco, porque aquí los proveedores, estas pymes, no le han cumplido a la gente del supermercado, del negocio, no le han pagado a sus trabajadores. Si bien es cierto, la empresa Interchile le pagó a algunos trabajadores, pero aquí hay deudas previsionales y con eso las empresas no se pueden presentar a otras licitaciones, porque el que tiene deudas previsionales no se puede presentarse a licitaciones con el Estado. Pero además de eso, estas empresas deben impuestos que se habrían generado del pago si esos pagos se hubiesen hecho en tiempo y en forma. Y por lo tanto, yo quisiera pedirle, señora subsecretaria, que se empeñen en esto, porque aquí, especialmente a mí, no me gusta eso de que siempre cuando se le debe a los chicos no es importante. Aquí cuando se le debe a cualquiera es importante, porque aquí hay una cadena de personas, se le debe a almacenes, se le debe a gente que tiene una camioneta y que la arrendó un mes y que resulta que está en el peor de todos los mundos y nadie le responde. O sea, no me digan a mí que inicien la vía judicial porque esas son empresas que además desaparecen. Entonces,
como esta es una obra que aún no se ha terminado, yo le pido a usted que el Ministerio pueda tomar medidas para los efectos de presionar a estas empresas que recibieron estos trabajos completos. Es cierto que la cadena fue después, que uno puede decir, mire, yo no tengo nada que ver, yo le pagué a la empresa y esa empresa fue la que no le pagó al otro. Pero aquí los trabajos están hechos. Y por lo tanto, yo quisiera pedirle a nombre de toda esa gente que está en este minuto pasándolo muy mal, porque no son cifras pequeñas, imagínense 5.000 millones de pesos para una provincia que no es una provincia de Abu Dhabi, ¿no? Es una provincia que tiene muchos problemas. Y esto ha venido a generarle un incremento a esos problemas y una situación insostenible con el fisco, con la inspección del trabajo, multas, cosas que son totalmente involuntarias. Y por eso le pido, por favor, si es posible, tomar todas las medidas que sean necesarias para que estas empresas asuman esa responsabilidad. Entiendo que esta empresa que no pagó tiene una boleta de garantía por una cifra muy importante de dinero que podría también aplicársele para los efectos de pagar esta deuda. Gracias, senador Procuriza. Le ofrezco la palabra a la señora Isabel Allende. Presidente, bueno, lo que plantea el senador Procuriza, yo creo que nosotros podemos oficiar y como comisión, por supuesto, si le parece, para poder ayudar Muy bien. Yo quería plantearle otro tema que creo que es bien importante, presidente. Yo le pediría que, además de la sesión siguiente que acordamos ya ver en general, junto con la indicación, en general y en particular, el proyecto de la autoría del senador del diputado Gaona, que nos acompaña, que pudiésemos tramitar el proyecto de eficiencia energética. Esto es bien importante, lo presentamos varios senadores y yo creo que sería, entre otros, el senador Horvath. En fin, me gustaría mucho que lo pudiéramos comenzar a tramitar. Es un proyecto bastante sentido, importante. El propio ministro lo hemos conversado, le parece muy bien, así que yo le pediría que lo pusiéramos en tabla, presidente. Yo quiero informarles que ese proyecto estamos esperando las indicaciones del Ejecutivo. Hemos ampliado 2 veces ya el periodo de plazo de indicaciones. Volví a solicitarlo la semana pasada, por lo tanto estaría la del senador Horvath. No, esta es una que estamos, esta es nueva, aquí estamos el senador, esta es otra, perdón, si me parece, el senador Horvath, el senador Guillé, la que habla el senador Girardi. ¿Ya? Y yo creo que nosotros estamos en condiciones perfectamente de poder tramitar este proyecto de eficiencia energética. Yo le pido que lo pongamos en tabla y lo comencemos a ver, no necesitamos esperar indicaciones del Ejecutivo. Y yo hablé de este proyecto con el ministro de Energía y está de acuerdo. Perfecto, había entendido que era el proyecto de net metering del senador Horvath. Sí. Que quise mencionar al senador Horvath para que tuviera pasado el mensaje al presidente, porque también estamos Estamos esperando. Yo sé que el ministerio ya salieron esas indicaciones que estarían en la IPRES y el problema es que ahí está, por lo general ahí están los problemas permanentes. Ojalá pudiéramos pedirle por su intermedio al señor ministro, señora subsecretaria, que pudieran agilizar también las indicaciones que están comprometidas hace meses. Así que igualmente vamos a poner en tabla ese proyecto. Bien, por haberse cumplido el objeto de esa sesión, se levanta. Ahí termina entonces el trabajo de la Comisión de Minería y Energía. Como dijimos en un principio, tenían 2 temas que estaban en tabla. El primero de ellos era conocer el impacto del proyecto hidroeléctrico Alazán en las comunidades agrícolas y regantes de la sexta región. Expusieron varias personas representando, por ejemplo, a comunidades agrícolas, también de regantes, sobre esta situación que podrían sufrir de aquí a futuro si es que se llega a aprobar finalmente esta nueva hidroeléctrica. Estaban la posición de ellos, obviamente la comisión tiene que estudiar también la otra posición de la empresa de esta hidroeléctrica. Y el otro punto que estaba en tabla también para el día de hoy, que lo vimos en la última media hora de trabajo de esta comisión, era el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instancias por fuerza mayor. ¿A qué se le llama fuerza mayor en este sentido?
sentido, por ejemplo, si es que son afectadas por un sismo, un terremoto, aluvión, tsunami, por algún tipo de catástrofe. Y la idea es que el usuario no tenga que poner la reposición del empalme y del medidor en caso de que hayan sufrido daños por este tipo de catástrofe, sino que lo asuman las empresas. Esto por experiencias que han pasado en catástrofes anteriores, como por ejemplo el gran sismo que ocurrió hace algunos años en la región de Coquimbo, también por ejemplo lo decía el senador Procuriza con lo que pasó también en la zona más nortina que representa él, bueno, y en general en distintos sectores, también en el 2010, y eso es lo que busca entonces esta iniciativa. Muchas gracias entonces por haber seguido el trabajo de esta comisión y por supuesto lo invitamos a que se mantenga en la sintonía de TV Senado.